¿Me escuchan? Sí, señor. Listo, mientras terminas de ingresar, entonces, ese segundo punto, entonces, es hacer esa suma de forma polinómica y hacer la resta. No sé si hay preguntas, dudas, inquietudes. Difícil, fácil, cuénteme. ¿Hay más preguntas? Difícil. ¿Alguno no entendió? ¿Algo que no queda quedado claro? Profe, Sí, pregunta. profe, es que pues a mí, es como se me está yendo un poquito el internet, es que no pude entender lo de cómo resolver horizontal. ¿Horizontal? Sí, Ah, ok. Bueno, el horizontal se supone que eso lo hicimos la clase pasada, pero pues no importa, podemos explicar, no hay problema. Entonces, de forma horizontal, entonces tú tienes que operar primero la potencia y después operar la multiplicación y la suma, pero pues lo hicimos de forma rápida. Entonces, por ejemplo, esta primera partecita, bueno, realmente ahí está como el segundo término, ¿lo ves? 6 por 7 a la 0, ¿sí? sí, señor, sí. De 7 a la 0, ¿cuánto da? Entonces, ya haciéndolo en calculadora o por la propiedad que dice que todo número elevado a la 0 da 1, entonces ya sabemos que ese da Sí, como resultado 7 a la 0 da 1. Y ese va a multiplicarse por 6, entonces 6 por 1, 6. 6, listo. Y lo mismo haríamos con el segundo, ¿listo? Entonces, 7 a la 1, todo número elevado a la 1 es el mismo número, ¿cierto? Entonces, 7 a la 1, 7. Por 5, 35. 35. Y en la mitad de los dos hay una suma, entonces hago la suma y lo sumo. Entonces 35 más 6, 41. ¿Sí? Ahí es claro cómo se hizo. Ah, ok, entonces esto es Primero igual que resolver lo la que hicimos en potencia, la anterior clase. multiplicas. Exactamente, lo mismo de la clase pasada. Ah, Es lo entonces sí, mismo. ya entendí. Ah, De para profe, o sea abajo, que hay... de forma vertical, ¿sí lo entendieron? ¿Sí? De forma Sí, vertical, sí. en Es vertical sí. fácil. Listo. No, y nos vamos a preocupar por lo vertical, ya por lo horizontal, eso lo hicimos la clase pasada, ya vimos que funcionaba. Ahora hagámoslo de forma vertical. Entonces, suma y resta. Hagan una suma y una resta. ¿Listo? Entonces ahí en la de abajo se hace lo mismo. 3 por 7, Ajá. 3 por 7, 21. Ajá. más 4, ¿cierto? Sí, señor. Y se suma. Se restaría 41 menos 25. En la resta. Si es resta, sí. Si fuera resta, sí, exactamente. Si estamos hablando de resta, sí. 41 menos Solamente 25. cambiaría los signos, ¿sí? ¿Cómo, Brian? O sea, lo dejamos así, le cambiamos los signos ¿A qué, Brayitan? ¿A qué le cambiamos los signos? a esa expresión que tenemos ahí. ¿Sí me hago entender? No. Si quieres rayar, ¿puedes rayar? Espera. Sí, Cuando sí, dices sí, a la expresión, ¿dices a la de abajo o a la de arriba? a los números, a esto. Para ponerlo en resta, ¿sí? Ah, bueno. Si quieres borrarlo un momentico, buena pregunta, Brian. Esa es buena pregunta. Entonces, Brian tiene esa buena pregunta y es, por ejemplo, ven que yo estoy cogiendo la expresión de arriba y le estoy restando la expresión de abajo, ¿cierto que sí? ¿Todos de ahí? ¿Todos de acuerdo? O sea, la parte de arriba se la estoy restando a la de abajo. Y en Sí. ese sentido, este menos, que es el que me está indicando la resta, espere, lo voy a borrar un poquito porque ya hay muchas rayas. Ahí. Este menos realmente va a alterar muy bien, Brian, por la pregunta, va a cambiarle los signos a este de abajo, ¿sí? Solamente al de abajo, no al de arriba. Entonces este va a quedar negativo y este va a quedar negativo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil entender que este, al de arriba, al 5 por 7 a la 1, le resto, o sea, le quito menos el 3 por 7 a la 1. Igual que al 6 por 7 a la 0, le quito el 4 por 7 a la 0. ¿Sí me hago entender por qué? Sí, señor. Pero lo que no ¿Para entiendo es qué por se? qué puso el menos ahí. Pero entonces el de arriba no se le pone menos, solo el de abajo.
¿Cuál menos? Uy, Kevin, no se te escucho bien. O sea, solo el Repítelo. menos de abajo, ¿sí? Solo se le pone el menos al del número de abajo. Sí, al número de abajo, exactamente. Porque, bueno, aquí voy a ver una cosita y es que bueno, no sé, voy a escribirlo de otra manera para que lo comprendan un poquito más. Porque sé que Pues, al profe, principio es complejo. que esos dos símbolos de más se ¿Sí? cancelan ahí, ¿cierto? ¿Cómo así, Kevincillo? Pues porque usted no los está usando, ¿Cuáles? ¿Cuáles símbolos? los que están en la mitad, Ah, los que ok. están sumando. No, eso sí se utiliza. Lo que pasa es que en ese momento está expresado es como una suma, o sea, es 5 por 7 a la 1 más el 6 por 7 a la 0. No es que se cancelen, lo que pasa es que ellos nos están dando una referencia de que ese es un término específico de esa expresión y ese es el otro término de la expresión. ¿Sí? Son términos y que no se pueden operar directamente porque no tienen el mismo exponente. ¿Ok? Es por eso que no lo tenemos así. Es como si Profe, yo tuviera, dime. Ujú, te escucho. en esta parte de la resta o sea, ¿se tiene en cuenta la ley de signos o no? Voy a explicarlo de esta manera para que ustedes les quede un poquito más claro. De pronto para aclararlo, no sé. Ven que tengo escrito lo mismo, pero ahora de forma vertical, de forma horizontal, perdón. ¿Sí lo ven? Lo que acabo de Sí. escribir. Eso. Entonces, por ejemplo, ustedes yo creo que han trabajado con paréntesis, no mucho, pero lo han trabajado. ¿Y recuerdan cómo se quitan los paréntesis? ¿Cómo es que se opera para quitar los paréntesis? ¿No? Bueno, si no se acuerdan, entonces uno siempre analiza lo que está a la izquierda del paréntesis. Por ejemplo, de este primer paréntesis que hay a la izquierda, no hay nada, ¿cierto? Está solo. ¿Sí? ¿Es verdad? Sí. Entonces lo puedo quitar sin problema. Ese paréntesis lo quito sin problema. No hay necesidad de ponerme a hacer algo. Pero el segundo paréntesis para quitar lo que hay a la izquierda de ese paréntesis. Un menos. El menos Ese convierte en menos, más. ajá, ese menos va a operar a lo que está dentro. ¿Listo? Entonces, si este es menos, y adentro el 3 ¿qué es? ¿Positivo o negativo? Negativo. Positivo. 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 Positivo, perdón. Entonces, eso lo que va a hacer es cambiarlo a negativo. ¿Sí me hago entender? Entonces lo voy a escribir aquí abajito. Entonces, este menos va a alterar a lo que estaba en el paréntesis. Entonces, va a quedar menos 3. Y también el otro, o sea, no solo a la parte del 3, sino también al 4. 4 por 7 a la 0. ¿Qué era? ¿Positivo o negativo? Positivo. Era positivo. Y como está con el menos, más por menos, entonces pasa a ser menos. ¿Sí? Entonces por eso es que yo les decía que vea que acá arriba se volvieron negativos, ¿sí? Para que hicieran la resta. Pero es más que todo por eso. Y entonces si ustedes acá cogen esa expresión, entonces esta expresión quedó positiva y la otra negativa. Voy a borrarlo acá, control V. Y den cuenta que entonces nos queda 5 por 7 a la 1 más 6 por 7 a la 0 menos 3 por 7 a la 1 menos 4 por 7 a la 0. ¿Qué va a pasar? Pues que voy a escoger las expresiones que tengan la misma potencia, con la misma base. ¿Sí? Profe, Entonces, me perdí. sí, ¿por qué te perdiste? En la ¿Dónde parte te en la perdiste? que pasa a restar. Ok, lo que estábamos diciendo es que este signo, para romper este paréntesis, ¿sí ve que acá hay un paréntesis, gordo? Sí, señor. Eso, para quitar ese paréntesis, yo miro lo que está a la izquierda del paréntesis, a la parte izquierda. Siempre me analizo la parte izquierda, ¿listo? O sea, lo que hay. Y ustedes dijeron que hay un menos. Ese menos va a operar los signos de los números que están adentro, de las O sea, expresiones. se cambia por Entonces, por ejemplo, el este menos, 3 ¿sí? por 7 a la 1 era positivo, más por menos pasa a ser Menos. menos. Y este 4 también era positivo, menos pasa a ser Menos. menos. Y Ah, ya ya, ya, entonces ya. tenemos el 5 positivo por 7 a la 1 y el menos 3. Entonces lo que decía Kevin era, pues como uno es positivo y otro es negativo, se restan, ¿cierto? 5 menos 3, 2. ¿Quién es mayor? El 5 y es positivo, entonces queda positivo. ¿Qué era lo que ustedes trabajaban cuando vieron números enteros, como en sexto?
¿sí? Se vieron números enteros, entonces seguramente lo trabajaban de esa manera. Y lo mismo pasaba con el 6, ¿sí? Al 6 les restaban el 4 y les daba 2. Entonces les da, ahí les queda como 2 por 7 a la 1 más 2 por 7 a la 0. Uy, casi me enredo. Lo que estoy diciendo es, voy a rayar con esto, flechita, es opero este con este, ¿cierto? Porque tienen la misma base. Y opero este con este. Y como uno es positivo y el otro es negativo, se resta. ¿Listo? Ahí hay una resta. Y ya. Que es lo mismo que si lo hubieran hecho de forma vertical. Entonces, restaban estos dos y restaban estos dos. ¿Sí? ¿Claros? Listo. Eso es lo que pasa ahí. Ese es el segundo punto. Entonces, hacen una suma y la resta en polinómica. ¿Listo? De forma polinómica. No es más. ¿Hasta ahí preguntas, dudas, inquietudes? No. Bueno. Uy. Listo. El tercer punto, ¿qué hice? Profesor, ¿me escucha? Sí, señor. Profe, Profesor, era ¿puedo decir? para decirle que si yo no me prendo la cámara, no he participado estos días es porque estoy en una casa ajena. Ok, no hay problema. Profe, yo puedo Desde leer. que preste atención y entienda, todo está bien. Y presente los talleres. Kevin, ¿va a hablar? Señor, el tercer punto. Sí, sí, ¿Sí? sí, cuéntanos. Sí, sí, sí. Mezcle las parejas del punto uno para que queden números de diferentes bases o sistemas y realice las sumas, las restas, la multiplicación y la división de cada pareja nueva. Bueno, listo. Como no trabajamos multiplicación y división, entonces seguimos con sumas y restas. Y la idea entonces es coger dos números de diferente base. En esa sí vamos a hacerla. ¿Listo? Entonces, dos números de diferente base. Y ustedes los van a tomar, los dos números de la base que ustedes quieran. ¿Puedo borrar ya lo que está ahí? Sí, señor. Listo, voy a Señor. borrar. Listo, perfecto. Y voy a coger dos números de diferente base. Entonces, voy a cambiarle la base a 1. Voy a cambiar esto a base 5, que sí puede ser base 5. Listo. Y la idea es que ustedes, como cogieron dos números de diferente base, pues los escriban en forma polinómica. ¿El primero queda igual o queda diferente? Queda igual. Igual. Queda igual porque es la misma base. ¿Y el de abajo qué le cambiamos? ¿Qué le cambiamos para que 7 quede? El El 7 se 7 lo por un cambiamos 5. 5. 7 por 5. ya, así, o falta algo más. El El otro 7. 7. El otro 7. Listo, entonces ya lo tienen claro, listo. Entonces, vea, ya, lo escribí. Ahora la pregunta es, ¿podríamos sumarlo? ¿Será que es posible sumarlo? Sí. Pues, profe, Bueno, como en la anterior se bajaba el 7 elevado a la 1. Y en esta es 7 y 5. entonces, ¿qué bajamos? Es que el problema es ahora, ay, y entonces, ¿ahora qué bajamos? Creo que se opera el 7 y el 5 y luego ahí sí se deja el mismo exponente porque es el mismo. Pero, ¿cómo así que el exponente? ¿Y cómo operamos el 7 y el 5? ¿Cómo se operarían el 7 y el 5? Si son el mismo exponente. ¿Cuándo se hace eso? Entonces, aquí hay una pregunta interesante. ¿Será que es posible? Esa es una buena pregunta. ¿Será posible? Porque claro, lo que dice Mariana, Wendy Mariana, ¿cierto? Es coger el 7 y el 0 y el 5 y el 0, ¿cierto? Y operarlos, como tienen el mismo exponente, me imagino que piensan dejar el mismo exponente, que sería 0, Y y se suma operar el el 7 7 y y el el 5. 5. Pero, ojo, en las propiedades uno lo puede hacer cuando se está multiplicando, cuando eso se está multiplicando. Pero acá tenemos es una suma, ¿sí se dan cuenta? Entonces no se puede. Aquí ya no se podría hacer de esa manera. Entonces aquí ya no nos funciona. Entonces la pregunta ¿es posible? ¿Será posible? O sea, hacer esa suma directa se puede hacer.
¿Se puede hacer directa? Ah, bueno, voy a hacer otra pregunta. ¿Ustedes en la tarea, en el taller pasado lo intentaron? ¿Lo intentaron hacer? ¿Intentaron hacer las sumas en diferente base o no? No, Bueno, si no, entonces intentemos hacerla aquí. lo Intentemos intenté sumar con la estos dos misma números base. antes de pensarlo. Listo, con la misma base, no importa. Intentemos hacer esta con diferente base, como está acá. Entonces intentemos sumarlo. ¿Será que es posible? Uno es 6 y el otro es 4, pero están en diferente base. ¿Cuánto daría? ¿Cómo haríamos para sumarlos si están en diferente base? No, ya sí nos puso a pensar. Profe, porque, o sea, yo siento que es difícil porque como o sea, en las sumas de la misma base, lo que hay que tener en cuenta es la base que estamos usando, pues en esta tenemos dos bases diferentes, entonces es difícil. Claro, no hay algo igual, no hay algo que los asemeje, ¿cierto? Al no tener algo igual, algo que los asemeje, pues claramente no vamos a poder operar de forma directa. Tenemos que pasar por un procedimiento. Entonces, a eso quería que si lo intentaron en la clase con el taller pasado, era que ustedes se dieran cuenta de eso, que seguramente tendríamos que pasar, ya sea el base 5 a base 7, ¿sí? Convertirlo a base 7 para poder operar los dos en base 7 o pasar el base 7 a base 5 y poderlos operar los dos en base 5. O otra es pasar los dos a base 10 y operar en base 10. ¿Sí me hago entender? Sí, porque, o sea, no se Ya, podrían déjalo. distintas bases, tocaría pasarlo a otra base. Entonces es lo que pasa. Entonces cuando tenemos dos números en diferente base o expresados de diferente manera, resulta muy difícil operarlos de forma directa. O sea, la forma directa es no, es nulo, es imposible hacerlo realmente. Entonces, no se puede hacer de forma directa. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí? Chicos. Pues por mi parte no, profe. Entonces, en ese tercer puntico, la idea es que ustedes planteen la operación, como está ahí, ¿sí? ¿Sí la están viendo? Como se planteó ahí. Y que den el argumento de si no es posible, por qué no es posible. Y de pronto, si quieren, pues hacerlo de forma pasando a la decimal. Si quieren, pasemos la decimal y resolvámoslo. ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría el primero? ¿Ya se les olvidó? Convierta en este. Entonces, 7 a la 0, 1 por 6, 6. 5 por 7 a la 1, entonces 7 por 5, 35. 35 más 6, 41. Y el de abajo, entonces queda 5 a la 0 es 1, 4, entonces acá el mismo 4, pero el segundo sí ya cambia, ¿no? Entonces 5 a la 1 es 5, 5 por 3, 15. Y da 19, ¿cierto? Entonces da 19. 19 y 41, ¿cuánto da? Llevo 0, llevo 1, 60. 60. ¿Será que si hubiéramos multiplicado, sumado de forma vertical, si nos habría dado 60 en algún momento? ¿Cómo nos habría dado 60? No, difícil, ¿cierto? Por lo que ustedes decían, como las bases son diferentes, entonces los grupos son de diferente manera, ¿sí? Se agrupan de diferente manera, valen diferente, entonces no es posible. Creo que yo ¿Listo? ya sé cómo se haría de manera de para abajo. Como, qué sencillo. Pues está viendo acá y si se hace el 5 por 7, el 5 por 7 va a dar un número, ¿sí? Va a dar 5 por 7, 35. 35 Y es sumando, ¿verdad, profe? a la 0. Digamos que será a la 0. Listo. ¿Sí? Entonces, sí, señor. Entonces, si es 35, se suma con el de abajo, que es No sé si es así, lo que está diciendo Kevin, más o menos. Acá sería como... Entonces se suma normal y se hace la multiplicación. El problema es que 8 por 35 ya da mucho, ¿no? Por ejemplo, ya demasiado grande, ya no nos va a dar 60, por ejemplo. Entonces en ese caso sí no daría.
No, entonces lo que les digo, más bien acá es cómo poner un argumento para decir que no es fácil. O sea, que de forma directa no se puede, sí, que hay que hacer otros procedimientos y demás. ¿Listo? ¿Todos hasta ahí el taller cómo va? ¿Hoy podrían terminarlo? ¿Sí? Y el cuarto punto es sacar argumentos de cómo resolvieron los otros puntos. ¿Sí? Es como hacer una escritura de cómo resolvieron los otros puntos. El cuarto punto es más sencillo. Es como de contar. ¿Listo? Listo, ese sería como todo el taller. Entonces, para la siguiente clase, nos veríamos con tarea, con el taller. Ya terminado. No lo subimos en esta, sino en la siguiente clase. Y Ok. con la tarea que hay. ¿Qué tarea sigue? Dice, tarea número consulta y escribe en tu La tarea cuaderno número 6. cómo se Tarea realizan 6. reemplazos en matemáticas. Listo. Entonces, los que ya saben que les falta tarea, la hacen el tallercito y nos vemos en la siguiente clase. Bueno, Dios profesor. los bendiga. Se me cuidan. Hasta luego, profe. Mismo. Luego usted Hasta luego. sube la carpeta para enviarle este taller. ¿Cuál? Chao, ¿Este? profe. La próxima Buen día, clase. gracias. La próxima. Chao.